Hola estimados amigos de nuestro canal de YouTube, aquí estamos nuevamente generando contenido. El día de hoy vamos a explicar y mostrar un proceso muy importante para las IPS en Colombia que están obligadas a generar RIPs en formato JSON de acuerdo a la resolución 2275 del 2023. Como ustedes han podido apreciar, los seguidores del canal y quienes nos ubican por el buscador de YouTube o Google u otro buscador, hemos generado bastante contenido con estos temas. Aquí están los últimos videos hablando de nuestra aplicación MiRIPs, de nuestro software CIFAP, que es un software integral, de los CUBs, cómo hacer las actualizaciones, cómo vamos con los RIPs, por allá en diciembre estábamos hablando, todas las modificaciones y lo que hemos podido hacer para dar a conocer nuestros servicios, nuestros productos. El día de hoy vamos a hablar un tema muy especial y es ¿cuál? Resulta que en Colombia hay diferentes tipos de IPS teniendo en cuenta su nivel de complejidad, su infraestructura, sus recursos y demás. Tenemos dentro de una gran mayoría, si podemos decirlo, los profesionales independientes, entidades que prestan servicios de salud solo de baja complejidad, solo consultas, solo procedimientos, etc. Este video está enfocado a las IPS que generan un volumen considerable de datos. Entendemos que estas IPS pueden tener ya un sistema de información mediante el cual desde hace mucho tiempo vienen manejando su historia clínica, sus citas, su facturación, sus RIPs en la resolución 3374. Pero el gran problema de estas entidades es que en el momento no tienen la forma de poder generar los archivos JSON que son exigidos por la resolución 2275. Entonces lo que vamos a mostrar en este video es de qué forma nuestra aplicación MiRIPs puede ayudar en ese proceso y también al combinarlo con una serie de trabajos adicionales que se deben hacer para poder completar los datos y poder obtener la 2275. Entonces aquí vamos a dar como una pequeña demostración para demostrar una idea del cómo se puede lograr eso y lograr que ese objetivo se cumpla. Y es que aquellas IPS que ya tienen un sistema de información, pero que no tienen la forma de generar RIPs en el nuevo formato, pues lo puedan hacer. No está de más indicar que nosotros como empresa tenemos un sistema de información integral. Tenemos un sistema de información integral que tiene 11 módulos asistenciales y tenemos integración con los módulos administrativos. Entonces, nosotros ya tenemos todo integrado, la parte de RIPs y demás. Nuestros módulos son estos: facturación, historia clínica, citas médicas, RIPs, obviamente con toda la parte normativa, salud ocupacional, laboratorio clínico, odontología, promoción y detección temprana, promoción y prevención, control de medicamentos, urgencias y hospitalización, cirugía, reportes. Y tenemos una integración con un software administrativo financiero que trabaja sobre todo la parte del sector público, contabilidad, presupuesto, tesorería, cartera, inventarios y también la parte de facturación electrónica. Entonces, muchas IPS en Colombia pueden que ya tengan un sistema de información, vuelvo y reitero, pero no tienen la forma de generar los RIPs. Vamos a mirar entonces cómo lo podemos hacer. Estamos aquí entonces en este escenario de pruebas donde vamos a hacer este ejercicio y tenemos acá unos planos, unos archivos planos bajo la resolución 3374. Si nos detenemos a observar el archivo de control, podemos observar que este archivo de control tiene estas cantidades, tiene 402 facturas, 402 pacientes, o sea, una factura por cada paciente, tiene más de 20.000 consultas, medicamentos, más de 26.000 registros de otros servicios y 649 procedimientos. Es decir, maneja un volumen que puede ser considerable. Tenemos que tener en cuenta que son 402 facturas, es decir, que se deben generar 402 JSON en este proceso. Tenemos el archivo de facturación de acuerdo a la norma, ahí está, aquí estos son datos absolutamente de prueba.
Tenemos el archivo de medicamentos con toda su estructura, de acuerdo a la 3374, el archivo de procedimientos, de otros servicios y el archivo de usuarios. Este archivo de usuarios, como ustedes pueden observar, está a modo de pruebas, nombres y apellidos, simplemente de prueba, nombre 1, nombre 2 y sus respectivos consecutivos, para poder hacer aquí el ejemplo en YouTube. Entonces tenemos los archivos planos. El primer paso que haría la IPS que requiera o que tenga que hacer este proceso, porque no cuenta con esas herramientas, es utilizar nuestra aplicación MiRips. MiRips.co, ahí está toda la información. Los usuarios que ya están habilitados pues tienen un usuario y una contraseña de ingreso para poder realizar el logueo. Vamos a loguearnos entonces para poder hacer el proceso. Después de hacer el proceso de autenticación, ya estamos acá en MiRips y podemos venir acá a la opción RipJSON, homologar 3374 a JSON. Ese es el primer paso. Lo que hacemos acá es darle clic acá para poder tomar los archivos planos que tenemos allí y poder realizar el proceso de importación. Aquí tenemos IPS con software, planos. Acá tenemos entonces todos los archivos planos que vienen en 3374. Los importamos y acá entonces hay varias formas de hacer este proceso. Tenemos también desde acá una plantilla complementaria. Este proceso de la plantilla complementaria ya lo expliqué en un video anterior que se los dejo por acá arriba para que lo puedan observar, un proceso muy completo. En este caso vamos a mostrarlo de otra forma. Acá entonces ya se importaron los archivos planos. Lo que vamos a hacer es descargar el archivo en Excel de esta remisión. Lo vamos a hacer ahí, en esta opción de descargar Excel de ese número de remisión. El sistema ahí está trayendo todos estos datos de los archivos planos y nos lo está colocando en este archivo remisión 72465. Vamos a abrir el archivo. Esperemos allí que se abra porque siempre tiene buenos movimientos. Recordemos que consultas tienen más de 20.000 y demás. Acá entonces tenemos el archivo que se ha importado desde los archivos planos que venían en ese medio. Si podemos observar, se importó el archivo AF de facturación con todos los datos de prueba acá, el archivo de usuarios con todos los datos de prueba. Miremos que acá los nombres de las personas están de esta forma: apellido 1, apellido 2, nombre 1, nombre 2, ¿sí? Algunos datos incluso ya se homologan a la nueva codificación. Mire que acá está 02 en vez de zona urbana. Eso lo hace automáticamente el software. Aquí en el archivo de consultas también tenemos todo el proceso importado y obviamente los datos. Algunos datos se autocompletan, pero otros datos sí hay que completarlos porque corresponden a datos que no existen en la 3374. Entonces aquí están todos los datos de la 2275, también para procedimientos, como ustedes lo pueden observar, para medicamentos, también aquí están, y otros servicios. Entonces miremos que se importa todo. Si nosotros miramos otros servicios y vamos al final, tenemos 26.271 registros importados. Todos los registros del archivo AT. Y en consultas teníamos más de 20.000 también. Venimos acá y podemos observar que tenemos 21.227, 21.226 registros si quitamos el encabezado. Es decir, ya tenemos todo el archivo o todos los archivos planos importados en un solo archivo de Excel. Voy a guardar este archivo en la carpeta que estamos trabajando. Vamos a guardar como acá IPS con software, que es el ejercicio de prueba que estamos haciendo, y lo vamos a guardar acá. Este archivo entonces ya lo tenemos en nuestra carpeta IPS con software, que es acá, remisión 74265. ¿Qué es lo que vamos a hacer enseguida? Voy a crear entonces, que es el paso o la demostración que quiero hacer que podrían hacer las IPS, es una opción para poder completar la información. Entonces, miremos que, por ejemplo, aquí en el archivo de usuario, obviamente la fecha de nacimiento no viene en los archivos de la 3374, o sea que hay que completar. Entonces, ¿cuál sería una posibilidad? Y ya este es un punto de vista más técnico, porque la idea no es hacerlo manual porque son muchos. Si se hace manual, pues obviamente
esto va a funcionar, pero va a consumir demasiado tiempo. Entonces lo que vamos a hacer enseguida es, vamos a completar la pestaña de usuarios o los datos de usuarios, que el único dato que falta es el de la fecha de nacimiento en este caso. Entonces vamos a crear un nuevo archivo acá, le vamos a decir nuevo, vamos a guardar este archivo en la misma carpeta, vamos a decirle aquí, vamos a colocar aquí, por ejemplo, plantilla cruce. Plantilla cruce. Este archivo plantilla cruce está vacío, pero la idea ¿cuál es? La idea es que vamos a realizar el cruce entre esta plantilla y esta de acá para poder completar los datos. Entonces ahí es donde viene ya el trabajo técnico, ya el ingeniero de sistemas o quien maneje ya las bases de datos allá en la entidad. Quiero hacer también la salvedad o la observación de que también desde nuestra empresa podemos ofrecer este servicio cuando de pronto nos den acceso a las bases de datos para poder generar la información que se debe generar y poder hacer los cruces respectivos. Eso ya es independiente de cualquier sistema de información. Tenemos un equipo de trabajo que puede ofrecer este servicio y de acuerdo al trabajo que se requiera, pues se emitirá la respectiva cotización para poder realizarlo, ¿cierto? De forma periódica. Entonces, lo que vamos a mostrar acá es una forma, digamos, como las personas que manejen un poco SQL y Excel lo podrían hacer, ¿cierto? De una forma no tan estructurada, pero mucho mejor que si fuera manual. Tenemos entonces nuestra plantilla. Aquí lo que vamos a hacer es poner la fecha de nacimiento acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entendemos que estas dos columnas son las claves porque el documento de identidad es el que nos va a servir para poder hacer el cruce y la fecha de nacimiento es el dato que nosotros necesitamos. Entonces vamos a copiar o vamos a crear más bien estas columnas acá en nuestro archivo plantilla de cruce, documento, podemos llamarlo como quieran, y fecha de nacimiento. Acá vamos a tener esos dos datos para poder hacer el cruce. Cuando vamos ya a una base de datos como tal, entonces quiere decir que vamos a ir a una consola, por ejemplo de SQL, y lo que vamos a hacer es poder exportar o traernos de esa base de datos esa información que necesitamos cruzar. Entonces lo que podríamos hacer en este ejercicio, pues lo vamos a hacer de prueba, pero obviamente ya en sus IPS lo podrían hacer ya con los datos reales y con las consultas reales. Entonces acá podemos decir que nos filtre un campo que se llama número y nos filtre un campo que se llama FECNAC de una tabla que se llama pacientes y vamos a seleccionar poquitos datos donde el contrato en esta tabla sea el 010 por ejemplo. ¿Sí? Entonces acá ejecutamos esta consulta. From pacientes, bueno, listo. Entonces acá ejecutamos nuestra consulta y la fecha de nacimiento sale de esta manera, ¿cierto? Nosotros en el archivo que tenemos acá la necesitamos en formato día, mes, año para no perder todo el trabajo que se ha realizado durante mucho tiempo con ese mismo formato. Sin embargo, la aplicación posteriormente lo genera en el formato que es exigido por la misma, que es año, mes, día. Entonces acá pues la idea es como darle un formateo, ¿cierto? Vamos a darle un formateo a nuestra fecha de nacimiento para que sea traída en formato día, mes, año de la siguiente forma. Aquí lo estamos haciendo al revés. Entonces acá lo que vamos a hacer es traernos esta misma información pero con la fecha formateada como nosotros la necesitamos. Entonces supongamos que nosotros vamos a copiar estas identificaciones y la idea es pegar estas identificaciones suponiendo que los datos van a ser los reales, ¿no? Acá en esta plantilla. Y acá tendríamos la fuente del documento que sería el cruce que vamos a hacer y la fecha de nacimiento de ese paciente, ¿sí? Tenemos aquí, aunque aquí hay unas fechas que no están bien. Entonces, es que aquí me sobró una Y. Ese sí fue error mío. Entonces vamos a copiar otra vez estos datos
traemos para acá y acá está. Entonces ahí tenemos los datos de la fecha de nacimiento con el cruce de los pacientes. Obviamente si hacemos el cruce en estos momentos, pues estos documentos son de otra base de datos, son diferentes, entonces no saldría. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a coger varias identificaciones de acá. Obviamente esto es para este ejercicio, pero cuando se saquen de la base de datos real, pues no habría que hacer esto. Esto es simplemente para mostrar. Entonces acá voy a llevar estas identificaciones y voy a traer otras de otro lado, de por acá abajo, puede ser estas de acá, y vamos a reemplazar estas de acá. Y estas dos vamos a completarlas por acá abajito. Estas dos. Completémoslas acá. Y aquí entonces ya tendríamos mi lista de documentos que obviamente saldrían originalmente de la consulta SQL y nuestra fecha de nacimiento. Entonces lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Vamos a guardar aquí esta plantilla y lo que vamos a hacer es que vamos a cruzar esta columna, la vamos a cruzar para que me traiga la fecha de nacimiento que hemos colocado allá de forma manual, en este caso a través de una consulta SQL. Entonces vamos a utilizar la función buscar B. En este caso le voy a decir que el valor que quiero buscar es este y que la matriz donde voy a buscar esa información va a ser esta de acá. Vamos a seleccionar todo el rango. Nos vamos nuevamente para nuestro archivo de Excel. Venimos acá y vamos a decirle que la columna de esa plantilla que yo me quiero traer es la columna número 2 y que no sea una coincidencia zigzag. Vamos a traernos entonces esta información. Vamos a hacer doble clic para traernos todo el cruce que nos ha hecho el sistema. Y acá obviamente, como esto es un formato de fecha, vamos a colocarle aquí fecha corta. Y ahí lo que hace es traerme los registros de la base de datos que tenemos allá cruzada, ¿sí? Eso es lo que tenemos allá. Entonces, si nosotros quisiéramos verificar cuál es la fecha de nacimiento de este usuario, por ejemplo, que es 23 de diciembre del 87, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos y lo buscamos acá en todo el listado, es como para comprobar, ¿no? Y aquí está 23 de diciembre del 87, ahí está, entonces el cruce se hizo. Entonces de esta forma es una idea de cómo podemos hacer los cruces entre los archivos que importamos, los datos faltantes y lo que nos queda pendiente en el archivo de consultas, procedimientos. Aquí podríamos hacer un cruce de la misma manera después de tener los datos ya extraídos de la base de datos para poder colocarlos acá, ¿sí? Entonces de esa forma podríamos trabajar esta parte. Después de hacer todos sus cruces, yo voy a filtrar esto acá para poder que el JSON se me genere. Voy a filtrar estos NA para borrar ese contenido y no tener problemas. Vamos a borrarlo, quitemos el filtro y supongamos que aquí ya está todo nuestro archivo cruzado. Vamos a guardar. Ya tenemos todos los datos completos de usuarios, de consultas, de procedimientos, medicamentos, otros servicios, porque ya se hizo un trabajo con ese cruce. Y obviamente esto lo podemos hacer periódicamente porque las consultas van a ser las mismas, simplemente obviamente van a cambiar los periodos. Acá ya tenemos entonces el archivo de la remisión. Este archivo lo que vamos a hacer es ir a nuestra aplicación Mi RIPS, venir a la opción de RIP JSON desde plantilla de Excel y lo que vamos a hacer es importar ese archivo que fue el que acabamos de actualizar, de esta remisión. Lo vamos a abrir y el sistema comienza a hacer la importación de ese archivo de Excel que ya fue inicialmente importado, luego completado y finalmente vamos a generar los RIP JSON de esta remisión. Acá obviamente me van a salir errores porque pues obviamente hay muchos datos que faltan, pero la idea es que el archivo cuando se suba ya se suba con los cruces y esté completo. Aquí no voy a generar el PDF porque pues digamos que ahí van a salir muchos errores. Si no hay errores, ya después de, o si hay, los corregimos y volvemos a subir, pues ya el sistema me va a generar aquí todas las facturas que vienen en ese medio. Entonces podemos descargar aquí este archivo y vamos a ir a nuestra carpeta acá y vamos a crear una carpetica que se llame JSON.
creamos esta carpetica JSON y lo que vamos a hacer es descomprimir esta carpeta allá. Y esta carpeta, si ustedes se fijan, tienen muchas subcarpetas, son muchas carpetas que obedecen a cada una de las facturas que vienen en esa remisión. Entonces aquí vamos a seleccionar la carpeta que estamos trabajando, que es esta. Vamos a tomar toda la ruta, vamos a ir acá, la vamos a pegar, le vamos a decir aceptar, y él allí entonces comienza a descomprimir todas esas carpetas acá en la carpeta JSON. Cada una de esas carpetas tiene dentro de su interior el archivo JSON de cada factura. Entonces la remisión va con el registro de una factura. Esa factura puede que tenga procedimientos, consultas, otros servicios, etcétera. Y aquí esa factura entonces se ve ya con su respectivo JSON de acuerdo a la 2275. Entonces aquí está. Miremos que este undefined que hay acá de fecha de nacimiento es porque tomamos una remisión que no tenía el cruce de la fecha de nacimiento. Por ejemplo, esta prueba que estamos haciendo acá tiene dos por acá, dos procedimientos, tiene 9, tiene 10 consultas, ¿sí? Ahí está. Entonces, si nosotros tomáramos una de esas facturas con las cuales hicimos el cruce, vamos a verificar, por ejemplo, esta 21 de julio del 99, esto corresponde a un usuario que vamos a buscar aquí, digamos, en las consultas, a qué usuario, a qué factura corresponde a la E5867. Ese usuario fue cruzado en la fecha de nacimiento, 5867 es esta. Vamos a mirar el JSON y podemos observar que efectivamente el dato de la fecha de nacimiento está cruzado ahí, está colocado porque viene en el archivo JSON 21 de julio del 99. Entonces ahí estamos verificando de que efectivamente esta es la fecha de nacimiento que está acá en el formato año, mes, día. Entonces de esta forma es una idea para poder que las IPS que tienen un sistema de información que trabajan los archivos planos de la 3374, pero que aún no tienen una forma de generar los RIP JSON, es una idea, una forma para que con nuestra aplicación y con, digamos, la aplicación también de unos conocimientos de SQL o ya en Excel puedan hacer los cruces de información que se requieren para poder trabajar esta parte y hacer este proceso factible y cumplir con la obligatoriedad que está exigiendo el ministerio a través de la resolución 2275. Este era el ejercicio que quería plantearles. Cualquier observación, inquietud, con mucho gusto pueden contactarnos, equiposai.com, mirips.com, nuestras redes sociales en Instagram, equiposai. Ahí estamos y estamos muy pendientes de este proceso para poder brindar estas herramientas y poder ayudar a las IPS en Colombia a que cumplan con esta normativa. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.